Ese día, la doctora Camila Márquez pensó que nada podía sorprenderla ya, hasta que el milagro tocó sus manos. La tarde caía lenta sobre el Hospital San Rafael. Las luces de los pasillos parpadeaban con un brillo débil y el aroma a desinfectante flotaba en el aire como una niebla densa. Camila, con su bata blanca ligeramente arrugada y el cabello recogido en un moño que ya había soportado demasiadas horas de trabajo, terminaba su turno en urgencias. En sus 35 años de vida, había visto el sufrimiento en todas sus formas, lágrimas de familiares, gritos de dolor, miradas desesperadas. Se había acostumbrado a la rutina y a la lucha constante entre la vida y la muerte. Pero todo cambió cuando la puerta automática se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío. Un hombre, con el rostro marcado por la desesperación, cargaba en brazos a una niña pequeña. Su respiración era entrecortada, y sus ojos reflejaban un terror que traspasaba cualquier barrera. «Por favor, ayúdenla», gritó, con la voz quebrada. La niña, de no más de 6 años, yacía inerte, su piel pálida como un trozo de mármol. Parecía que la vida se escapaba de su cuerpecito. Camila dejó caer los papeles que sostenía y corrió hacia ellos. «Rápido. Necesitamos una camilla, código rojo», ordenó a sus colegas. El hombre, con lágrimas brotando sin cesar, seguía apretando a la niña como si soltarla significara perderla para siempre. «Se llama Sofía», logró decir antes de que los enfermeros lo apartaran para dejar paso al equipo médico. El corazón de Camila latía con fuerza. Sentía que cada latido reverberaba en sus sienes mientras colocaba sus manos sobre el pequeño pecho de la niña. No había pulso. «Adrenalina», gritó, y el tiempo pareció detenerse. Las máquinas alrededor comenzaron a emitir sus pitidos fríos e indiferentes. Los segundos se estiraban en un silencio asfixiante y el aire del quirófano se volvió denso. Camila inició las compresiones torácicas, cada una cargada de determinación. «Vamos, Sofía», susurró entre dientes. «Tienes que pelear». Pero tras 5 minutos eternos, no había respuesta. El rostro de Sofía seguía inmutable, casi congelado en una paz que contradecía la urgencia alrededor de ella. Camila sintió el peso de la derrota presionando sus hombros. Por un momento, el hospital, sus compañeros y el ruido desaparecieron, y solo quedó ella, la niña, y el eco de la impotencia. Iban a perderla. Camila estaba a punto de dar el paso más difícil, declarar el fallecimiento de la pequeña. Su mano tembló al acercarse al reloj, cuando, de repente, el monitor cardíaco emitió un pitido débil, pero claro. Un sonido que parecía imposible. Los ojos de todos se clavaron en la pantalla, un pequeño destello de vida. Era un latido. Un segundo después, otro. Y otro más. Un murmullo recorrió la sala. «Es real», murmuró alguien. Camila no pestañeó, pero una chispa de esperanza iluminó su rostro. «Continuemos». «No se detengan», gritó, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas como fuego. Minuto a minuto, el pulso se hizo más fuerte, más constante. La niña, que había estado al borde de la muerte, comenzaba a regresar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Sofía respiró por sí misma. Su pecho subía y bajaba lentamente, pero con vida. Una lágrima rodó por la mejilla de Camila. Sabía que lo que acababan de presenciar no era algo que pudiera explicarse solo con medicina. El hombre que había traído a Sofía, su padre, entró con los ojos hinchados y se arrodilló junto a la camilla, sin atreverse a tocarla por miedo a romper el frágil milagro. «Gracias, gracias», sollozó, sus manos temblando. Camila respiró profundo. No podía comprender del todo lo que había pasado, pero sentía que ese momento cambiaría su vida para siempre. Mientras el personal se retiraba y el bullicio disminuía, miró a la niña. Había un misterio en sus ojos cerrados, algo que la obligaría a investigar, a no conformarse con una respuesta superficial. «¿Qué pasó realmente contigo, Sofía?», pensó, sin imaginar que esa pregunta la llevaría a enfrentarse con fuerzas mucho más grandes de lo que jamás creyó posible. Un milagro había ocurrido, pero la verdadera historia apenas comenzaba.
El Hospital San Rafael estaba en calma tras el evento milagroso, pero la doctora Camila Márquez no encontraba sosiego. Después de estabilizar a Sofía, la pequeña fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, y aunque su condición era aún delicada, todos los indicadores apuntaban a que sobreviviría. Los pasillos del hospital, que a menudo parecían interminables corredores de angustia, ahora resonaban con un extraño silencio. Pero en la mente de Camila, todo era un caos. No tiene sentido, repetía para sí misma mientras revisaba los informes médicos en la sala de descanso. Había visto muchos casos de paros cardíacos en su carrera, pero jamás uno como este. El corazón de Sofía no respondía, ni siquiera un débil latido, hasta que, de pronto, volvió con una fuerza inexplicable. Los registros eran claros, su cuerpo estuvo sin señales de vida por al menos 5 minutos. Médicamente, el cerebro de la niña debería haber sufrido daños irreparables. Pero ahí estaba Sofía, respirando por sí misma. ¿Cómo podía ser posible? El sonido de la puerta al abrirse sacó a Camila de sus pensamientos. Era el padre de Sofía, Mario. Tenía el rostro cansado, y las ojeras profundas reflejaban noches sin dormir. Se detuvo al verla, como si dudara en interrumpirla, pero luego dio un paso adelante. Doctora Márquez, dijo con una voz que apenas podía contener su emoción, no sé cómo agradecerle, usted le salvó la vida a mi hija. Camila lo miró con una mezcla de humildad y confusión. Hice lo que pude, señor, respondió, aunque en el fondo sentía que aquello iba más allá de sus manos. Mario se sentó frente a ella y, con un suspiro tembloroso, empezó a contar su historia. Sofía siempre fue una niña sana, explicó, pero hace 2 semanas empezó a sentirse débil. Al principio pensábamos que era solo un resfriado, hasta que perdió el conocimiento. Cada palabra estaba cargada de desesperación. Los médicos a los que había consultado no lograban dar un diagnóstico certero. Nadie encontraba la causa de la debilidad súbita de Sofía. Y entonces, cuando pensé que nada podía empeorar, sucedió esto, dijo Mario, conteniendo las lágrimas. Camila sintió un nudo en la garganta. La impotencia de un padre que ve a su hija luchar por su vida le resultaba familiar. Recordó la última vez que había sentido algo similar, cuando su hermana pequeña falleció de manera repentina muchos años atrás, en circunstancias igual de desconcertantes. Voy a hacer todo lo posible para entender qué le está pasando a Sofía, prometió Camila, más para sí misma que para Mario. No podía dejar que otra niña muriera sin respuestas. Sin embargo, la promesa de Camila estaba a punto de enfrentar un desafío que ella no podía prever. Al día siguiente, mientras revisaba de nuevo los resultados médicos, notó algo extraño. Los niveles sanguíneos de Sofía mostraban un patrón anómalo. Algunas sustancias estaban presentes en cantidades inexplicables, como si el cuerpo de la niña hubiera sido expuesto a algo fuera de lo común. Al consultar el historial, detectó inconsistencias en las notas de un hospital pequeño al que Mario había llevado a su hija antes de llegar a San Rafael. Aquí hay algo que no encaja, pensó, mientras el cansancio comenzaba a pesarle. Esa misma tarde, mientras se dirigía al despacho de un colega para comentar sus hallazgos, una llamada telefónica la detuvo. Doctora Márquez, dijo una voz desconocida, fría y precisa, le aconsejo que deje de investigar lo que le pasó a la niña. La advertencia fue como un puñetazo al estómago. ¿Quién es usted?, exigió Camila, pero la línea se cortó de inmediato. Su corazón latía con fuerza, y el aire a su alrededor parecía enrarecido. ¿Quién podría querer detener la investigación? Decidida, Camila intentó trazar el origen de la llamada, pero no tuvo éxito. Lo que sí quedó claro era que alguien, en algún lugar, no quería que Sofía fuera estudiada más de lo necesario. Esa misma noche, mientras dormía en su pequeño departamento, un ruido en la ventana la despertó. Era solo una rama golpeando el vidrio, pero la sensación de ser vigilada ya se había instalado. Consciente de que el tiempo apremiaba, Camila pidió reunirse nuevamente con Mario al día siguiente. ¿Sofía estuvo expuesta a algo extraño?, preguntó, tratando de mantener la calma. Mario se llevó las manos a la cabeza, desesperado. No, nada que yo recuerde, aunque hubo una cosa.
Se detuvo, como si el peso de un secreto lo sofocara. Hace 3 semanas, cuando viajamos a un pequeño pueblo por trabajo, Sofía se perdió por un par de horas. La encontramos cerca de un claro en el bosque, y después de eso, todo comenzó a ir mal. Camila sintió que la piel se le erizaba. ¿Un claro en el bosque? Algo, o alguien, había tocado la vida de Sofía en ese lugar, y lo que fuera no deseaba que se supiera la verdad. Ahora, Camila entendía que había algo mucho más oscuro detrás del milagro que había ocurrido en la sala de urgencias. Necesito más respuestas, pensó, mientras la angustia y la determinación crecían en su interior. Pero no podía imaginar el peligro que se cernía sobre ella por buscar la verdad. Los días que siguieron se convirtieron en una prueba de fuego para la doctora Camila Márquez. Cada paso que daba para entender lo que estaba ocurriendo con Sofía la llevaba a un callejón sin salida o, peor aún, la ponía en peligro. El Hospital San Rafael continuaba su rutina diaria, pero para Camila todo había cambiado. Se sentía observada, como si cada movimiento suyo fuera seguido por una sombra invisible. La pequeña Sofía seguía en cuidados intensivos. Aunque su cuerpo había respondido de manera milagrosa, su recuperación era frágil y llena de incertidumbre. A veces despertaba por breves momentos, con los ojos grandes y brillantes, llenos de una inocencia que contrastaba con el misterio que la rodeaba. ¿Tú eres la doctora que me salvó?, preguntó una vez, con una voz débil. Camila asintió y tomó su pequeña mano. Voy a protegerte, Sofía. Eso te lo prometo, respondió con firmeza. Pero en el fondo, no podía ignorar que estaba lidiando con algo que escapaba de su comprensión. El primer intento de Camila para encontrar respuestas fue regresar al claro del bosque donde Sofía había sido encontrada. Convenció a Mario de acompañarla, a pesar de su evidente miedo. No entiendo qué puede haber ahí, murmuró Mario mientras conducían por caminos serpenteantes que parecían perderse en la espesura de los árboles. Todo lo que recuerdo es que estaba desmayada, no había señales de nada raro. El bosque los recibió con un aire opresivo. Las hojas crujían bajo sus pies, y el sol apenas lograba filtrarse entre las copas de los árboles, creando un juego de luces y sombras inquietante. Al llegar al claro, Camila se detuvo. Había algo extrañamente familiar y aterrador en ese lugar. El aire parecía más pesado. ¿Qué pasó aquí, Sofía?, pensó mientras examinaba el suelo. Fue entonces cuando vio marcas, dibujos tallados en la tierra con formas que no podía identificar. Círculos entrelazados, símbolos que parecían antiguos, ocultos bajo una fina capa de hojas. Una sensación de peligro inminente recorrió su cuerpo. Camila, vámonos de aquí, gritó Mario, visiblemente alterado. Había algo en esos símbolos que despertaba su instinto de proteger a su hija a cualquier precio. Antes de que pudieran irse, un fuerte ruido los sobresaltó. Las ramas crujieron como si alguien, o algo, se moviera con rapidez. No estamos solos, susurró Camila, con la respiración entrecortada. Se apresuraron a salir del claro, sintiendo que los ojos del bosque los seguían. Esa noche, de regreso en su departamento, Camila no podía dormir. Sus pensamientos giraban en torno a los símbolos y la advertencia telefónica que había recibido. Buscó referencias en libros antiguos, en foros médicos y esotéricos, y poco a poco una idea comenzó a tomar forma. ¿Y si Sofía había estado expuesta a algo más que una simple enfermedad? ¿Y si el claro albergaba un tipo de energía o ritual que afectó su cuerpo? Cuanto más profundizaba, más se encontraba con historias de sucesos inexplicables, de fenómenos que la ciencia no lograba abordar. El cansancio se convirtió en su compañero constante, pero no era solo el agotamiento físico. También estaba el peso de la presión. Los directivos del hospital comenzaron a cuestionar su comportamiento. «Estás demasiado involucrada, Camila», le dijo su superior. «Esto no es profesional». Al principio, pensó que eran simples preocupaciones, pero pronto quedó claro que había fuerzas moviéndose en su contra. Informes sobre Sofía desaparecían misteriosamente, y algunos compañeros que la apoyaban comenzaron a distanciarse por temor. «Esto es más grande de lo que crees», le advirtió una colega antes de evitarla para siempre. Pese a todo, Camila se negaba a ceder.
pero cada avance que lograba le costaba más caro. Una noche, cuando regresaba al hospital para revisar los resultados de un análisis que guardaba en secreto, alguien la siguió. Lo supo porque escuchó pasos, y porque el frío en la nuca no mentía. Aceleró el paso por el estacionamiento desierto, sintiendo cómo la oscuridad se cerraba a su alrededor. Al girar la esquina, una mano firme la sujetó por el brazo. «Deje esto, doctora», susurró la voz. Era el mismo tono de la llamada, gélido y amenazante. «¿Qué quieren de mí?», gritó, tratando de soltarse, pero el hombre la empujó contra la pared. «No se meta donde no le llaman». «Olvide a la niña», ordenó antes de desaparecer en la penumbra. Camila cayó al suelo, temblando de miedo. Ahora lo sabía, quienquiera que estuviera detrás de Sofía, no tenía reparos en usar la fuerza para mantener sus secretos a salvo. En medio de su desesperación, se refugió en el hospital. Buscó a Mario y, con un nudo en la garganta, le confesó todo, la advertencia, el seguimiento, los símbolos. «Hay algo aquí que no entiendo, pero juro que no dejaré que le hagan daño a tu hija», prometió con lágrimas en los ojos. Mario asintió, aunque la incertidumbre era evidente. «No sé en quién confiar», dijo él, «pero no voy a permitir que la toquen de nuevo». Ambos sabían que la lucha recién empezaba. Camila, debilitada pero aún decidida, tenía que encontrar el origen del mal que acechaba a Sofía antes de que fuera demasiado tarde. Pero en el fondo, temía que sus fuerzas no fueran suficientes. Porque a cada paso que daban, el enemigo se hacía más poderoso, y las sombras parecían alargarse, dispuestas a consumirlos. La investigación de la doctora Camila Márquez y Mario sobre lo que realmente le estaba ocurriendo a Sofía se tornó más peligrosa con cada día que pasaba. Las advertencias y amenazas que recibían eran prueba de que se habían topado con algo oscuro y poderoso. Pero el destino les tenía preparada una nueva jugada, la aparición de personas que cambiarían el rumbo de su búsqueda, para bien o para mal. Al día siguiente, mientras revisaba nuevamente los análisis de Sofía en su oficina, Camila recibió una visita inesperada. La puerta se abrió sin previo aviso, y un hombre alto, de cabellos entrecanos y ojos penetrantes, entró con paso firme. Llevaba un traje oscuro, y su expresión irradiaba autoridad. «Doctora Márquez, soy el doctor Arturo Salazar», se presentó, extendiendo su mano. «Lamento irrumpir así, pero creo que necesita mi ayuda». Camila dudó antes de aceptar el apretón de manos. Había oído hablar de Salazar, un médico y científico retirado que había sido reconocido en su tiempo por investigaciones controvertidas sobre enfermedades raras. Nadie sabía exactamente por qué dejó la práctica, pero algunos rumores sugerían que fue presionado por las mismas fuerzas que ahora parecían amenazarla a ella. ¿Cómo supo de esto?, preguntó Camila, sin ocultar su desconfianza. Salazar sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de secretos. «He estado vigilando lo que pasa en este hospital, y créame, usted no está sola. Hay intereses muy antiguos y peligrosos que rodean a esa niña». Las palabras del doctor resonaron como un eco en su mente. «¿Qué sabe de Sofía?». Salazar bajó la voz y se inclinó hacia ella. «Más de lo que cree. Pero no es seguro hablar aquí. Nos están observando». Camila sintió como el peso de la paranoia que la había acompañado se hacía más real con cada segundo. «Hay un lugar donde podemos reunirnos», le indicó el doctor. Dudó un momento, pero la necesidad de respuesta superó sus temores. Acordaron encontrarse esa noche en un café alejado de la ciudad. Horas más tarde, Camila y Mario llegaron al lugar. El café era pequeño, discreto, y las pocas luces que lo iluminaban proyectaban sombras danzantes en las paredes. Arturo Salazar los esperaba en una mesa al fondo. «Gracias por venir», dijo cuando se sentaron. «Lo que voy a contarles no es fácil de aceptar, pero es la única manera de proteger a Sofía». Con voz grave, Salazar explicó que su investigación, décadas atrás, lo había llevado a descubrir un patrón de casos similares al de la niña, individuos, especialmente niños, que desarrollaban anomalías inexplicables tras estar en contacto con ciertos lugares o símbolos. La mayoría de estos lugares están vinculados a cultos antiguos, explicó, rituales de energía que intentan manipular la vida misma.
Los símbolos que Camila encontró en el bosque eran una pista clave. Sofía había sido marcada, y ahora era un recipiente para algo que ni la medicina ni la ciencia convencional podían comprender. Mario se quedó sin palabras. ¿Un culto? ¿Está diciendo que mi hija fue atacada por algo así? Arturo asintió. Y no solo eso. Quienes realizan estos rituales tienen aliados poderosos. Políticos, empresarios, gente que usa su influencia para ocultar la verdad. La revelación dejó a Camila helada. Esto explicaba las amenazas, las desapariciones de documentos, el hombre que la había atacado. Pero, ¿por qué Sofía? Es la pregunta que debemos responder antes de que sea demasiado tarde, dijo Salazar. De repente, el aire en el café se volvió tenso. Un hombre que estaba sentado cerca se levantó y salió apresuradamente al escuchar parte de la conversación. Camila lo vio de reojo y notó que se dirigía hacia un auto oscuro estacionado afuera. «Nos han seguido», susurró. Salazar se puso de pie de inmediato. «No es seguro aquí. Hay que irnos». El grupo salió del café y, cuando se disponían a alejarse, el auto oscuro bloqueó su paso. 4 hombres salieron y los rodearon. Uno de ellos, el mismo que había escuchado en el café, tenía una sonrisa cínica. «Les advertimos que dejaran esto», dijo. Mario apretó los puños, pero Arturo lo detuvo con una mirada. «No es el momento de enfrentarnos», susurró. Los hombres avanzaron, y el peligro se hizo palpable. Pero justo cuando la situación parecía desesperada, una mujer apareció de la nada. Alta, con una chaqueta de cuero y una mirada feroz, no dijo una palabra. Con movimientos precisos y rápidos, inmovilizó a 2 de los hombres, mientras los otros retrocedían, sorprendidos. «Si quieren seguir con vida, desaparezcan», les advirtió, y el tono en su voz no dejaba lugar a dudas. Camila, Mario y Arturo miraron a la mujer con asombro. «Soy Natalia», se presentó con voz firme, «y si realmente quieren salvar a la niña, van a necesitar más ayuda de la que piensan». Sin tiempo para procesar lo que acababa de pasar, la siguieron a un lugar seguro, un refugio oculto que ella misma había preparado para protegerse de aquellos que ahora también los perseguían a ellos. Esa noche, en el refugio, Natalia contó su historia. Había sido parte de un grupo secreto que intentaba exponer y desmantelar los cultos que operaban en las sombras. «Conocemos sus rituales, sus símbolos y su crueldad», explicó. «Sofía es especial porque sobrevivió. Muchos otros no lo hacen». Sus palabras calaron profundo. Estaban lidiando con algo mucho más oscuro de lo que podían haber imaginado. Mientras la noche avanzaba, el grupo trazó un plan. Tenían que encontrar el origen del ritual que marcó a Sofía y descubrir cómo protegerla de las fuerzas que intentaban usarla. «Si queremos ganarles, necesitamos entenderlos», concluyó Natalia. Y así, una alianza frágil pero determinada se formó, mientras las sombras se cernían más cerca, amenazando con consumirlos. Pero lo que nadie podía prever era que, en su camino hacia la verdad, cada uno de ellos tendría que enfrentarse a sus propios miedos y secretos. Porque el precio de salvar a Sofía podría ser más alto de lo que estaban dispuestos a pagar. El amanecer trajo consigo un aire pesado y denso en el refugio donde la doctora Camila Márquez, Mario, el doctor Arturo Salazar y Natalia se habían reunido. Habían pasado la noche planeando su siguiente movimiento, pero el cansancio y el peso de la responsabilidad les habían dejado poco espacio para el descanso. Mientras el sol asomaba tímidamente entre las montañas, Sofía seguía en el hospital bajo la vigilancia de un grupo de médicos de confianza. El tiempo se agotaba y lo sabían. Para salvarla, debían enfrentar el origen del ritual que casi acabó con su vida. Natalia lideró al grupo hacia el lugar donde todo había comenzado, el claro en el bosque. El viaje se realizó en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Camila no dejaba de mirar el paisaje que se desdibujaba a su paso, mientras su mente viajaba entre el miedo y la determinación. No había vuelta atrás. Sabía que enfrentaría algo más allá de su comprensión, pero también que el destino de Sofía dependía de ellos. Al llegar al claro, el aire era más frío, como si el lugar mismo respirara un aliento gélido. Los símbolos en el suelo seguían allí,
aunque ahora parecían brillar tenuemente bajo la luz del día. Arturo desplegó documentos antiguos que había traído consigo. Estos rituales buscan manipular la energía vital, pero hay un componente que falta, murmuró mientras sus ojos repasaban cada línea. Natalia, que no se alejaba de su posición vigilante, alzó la voz. Sabemos que los que realizaron esto no están lejos. Si volvemos a activar el símbolo, vendrán. Mario palideció. ¿Activar el símbolo? ¿Estamos llamándolos? Natalia asintió con seriedad. No hay otra manera. Si queremos desmantelar esto y salvar a Sofía, debemos enfrentar a quienes intentan usarla. No hay escapatoria. Camila sintió un nudo en el estómago. Estamos jugando con fuego, pensó, pero sus palabras fueron reemplazadas por una determinación silenciosa. Por Sofía, haría cualquier cosa. Con un leve temblor en sus manos, Arturo comenzó a trazar líneas alrededor del símbolo. Los susurros del viento aumentaron, y el bosque pareció cobrar vida. De pronto, un sonido bajo, casi un murmullo, llenó el aire. Ellos vienen, dijo Natalia, desenfundando un arma. Un grupo de figuras encapuchadas emergió de entre los árboles. Sus rostros estaban ocultos, pero sus intenciones eran claras. Interrumpieron lo que debió completarse, dijo una voz desde las sombras. Sofía es la llave. El líder del grupo, un hombre de voz grave y porte intimidante, avanzó. No comprenden el verdadero propósito, dijo con una calma que helaba la sangre. La niña sobrevivió porque es especial. Ella nos permitirá controlar lo que nadie ha podido. Camila dio un paso adelante. No es más que una niña. No tienen derecho. La figura encapuchada la miró fijamente, como si pudiera ver a través de su alma. El derecho lo dicta el poder. Entonces, todo ocurrió en un instante. Natalia disparó, rompiendo el tenso silencio. La batalla se desató. Camila y Mario se refugiaron detrás de un tronco caído mientras Natalia y Arturo intentaban repeler a los atacantes. Los encapuchados, sin embargo, no solo contaban con fuerza física, parecía que el mismo entorno respondía a su voluntad. El suelo tembló, y las ramas se alargaron como garras para atraparlos. Camila sintió el miedo paralizarla, pero luego pensó en Sofía. No puedo fallarle. Se armó de valor y corrió hacia el centro del símbolo, donde Arturo gritaba instrucciones. Hay que destruir el núcleo del ritual. Solo así detendremos su influencia. Pero los encapuchados protegían el lugar con todo su poder. Mario, guiado por el amor a su hija, se unió a la lucha con una fuerza que nunca pensó tener. Juntos, lograron abrirse paso. Cuando Camila llegó al núcleo, encontró un pequeño objeto enterrado en el centro del símbolo. Era un cristal oscuro, pulsante. Esto es lo que usan para mantener el vínculo, gritó Arturo. Destrúyelo. Camila, con el corazón desbocado, alzó una piedra y golpeó el cristal. Al instante, un grito inhumano resonó en todo el bosque. La luz del cristal se desvaneció, y los encapuchados cayeron al suelo, desorientados. Sin el núcleo que les daba poder, habían perdido su control. El líder, herido pero aún desafiante, se levantó. Esto no termina aquí, advirtió antes de desaparecer entre las sombras. Arturo, agotado pero aliviado, asintió hacia Camila. Al menos por ahora, Sofía está a salvo. Regresaron al hospital con un agotamiento que iba más allá del físico. Al entrar en la habitación de Sofía, encontraron a la niña despierta. Sus ojos brillaban con una luz diferente, una fuerza renovada. Camila se acercó, tomó su mano y sintió algo que no había sentido antes, esperanza. Durante los días siguientes, Camila, Mario, Arturo y Natalia permanecieron juntos, sabiendo que la amenaza no había desaparecido por completo. Pero también conscientes de que habían dado el primer paso para proteger a Sofía y a otros como ella. En medio de la incertidumbre, entendieron que la lucha apenas comenzaba, pero ahora sabían que no estaban solos. Antes de partir, Camila miró a Sofía una última vez. Esto no fue solo un milagro. Es una segunda oportunidad. Y la protegeremos.
Y con esa promesa, se dispusieron a enfrentar lo que el destino les tuviera preparado, con el corazón lleno de coraje y la certeza de que la verdad, por más oscura que fuera, siempre merecería ser defendida.